Un gusto, Estuardo y Carly. Mucho gusto, Saludos desde doña. Honduras. Desde México, Estuardo, ¿verdad? Y Carly. Actualmente estoy en Estados Unidos. Ah, ok. En lo que van ingresando, tengo una duda. Tu albergue está en Matamoros, ¿verdad? Mi Así es. albergue está en Matamoros, Tamaulipas, México, así es. Ok. Y Carly trabaja en la Defensoría y Acompañamiento de Mujeres Trans, en Sí especial es. migrantes. Okay. Correcto. Le voy a leer antes de que comencemos, por lo visto no hay nadie todavía, entonces. Estás en mute, Duni. Lo siento, yo creo que ya están llegando las personas. Bueno, nos dicen. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidas a este espacio creado por Visibles, un espacio muy importante para hablar sobre la situación en que enfrentan las personas refugiadas LGTBIQ+. Así que hoy tenemos dos invitados de lujo. En este caso tenemos a Carly Lemus de El Salvador y también tenemos a Estuardo Cifuentes en representación de Guatemala. Él se encuentra en este momento en Estados Unidos, pero nos tienen mucho que decir. Así que daremos unos minutos en los que se van incorporando todas, todos y todas. Así que esperamos que sea un foro de mucho aprendizaje y sobre todo aprender a escuchar lo que nos tienen que decir tanto Estuardo como Carly. Daremos un minuto más y comenzaremos en un minuto específicamente. Bueno, iniciaremos este foro gracias a todas, todos y todas que están conectados en este día, en este espacio creado por Visibles de Guatemala, para hablar sobre un tema esencial, eh, muy importante para todas las poblaciones diversas del norte de Centroamérica. Y este espacio es único. Les saluda Dunia Orellana, periodista, enfocada en temas LGTBIQ+, y al mismo tiempo dirige un medio que se llama Reportar Sin Miedo, que se enfoca en hablar sobre la problemática y de manera transversal en el tema de la migración. Tenemos a dos invitadas de lujo, así que primero comienzo con Carly Lemus. Ella es salvadoreña, trabaja en Comacavis
Trans de El Salvador. Es una líder y defensora de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, y en especial de las mujeres trans. Ella ha trabajado directamente en la defensa y el apoyo de mujeres trans y su trabajo se enfoca en la defensoría y el acompañamiento. Desde Estados Unidos, pero guatemalteco de corazón y nacido en Guatemala, tenemos a Estuardo Cifuentes. Él huyó del hostigamiento de la policía de Guatemala por ser un hombre gay. Pero esto no fue impedimento para que montara un albergue para ayudar a la comunidad LGTBI en Matamoros, México. Actualmente ofrece una serie de ayudas y protección para la población LGTBI que está intentando esperar una respuesta de la justicia estadounidense. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Para comenzar el foro, me gustaría que comenzamos con Carly y después Estuardo, nos hablaran un poco sobre en qué está su trabajo en este momento. Tenemos como unos 2 minutos para que nos cuenten cuál es el momento actual de su trabajo antes de iniciar con las preguntas. Claro que sí, Dunia. Bueno, primeramente un saludo para todas las personas que están en este espacio. Es un honor para mi persona y para Comcavis Trans, pues, formar parte de esta temática tan importante que está, pues, afectando a nivel regional y, pues, en el Triángulo Norte. Y es de suma importancia, pues, discutir este tipo de temáticas, ¿no? En lo que actualmente yo estoy haciendo de manera personal, pero también desde la institución, es trabajar fuertemente con el tema de las desapariciones forzadas y particulares. Es un tema que tiene, bueno, es un fenómeno que está en bastante coyuntura en El Salvador. Las cifras son altísimas y lo más preocupante es que las autoridades están dando poca o nula respuesta a las necesidades, sobre todo de poblaciones vulnerables como la población LGBTIQ+, que está siendo sumamente afectada por esas desapariciones. Entonces, pues básicamente en eso estamos trabajando, de igual forma con el tema de desplazamiento forzado interno, que sabemos que es una consecuencia, pues, hasta cierto punto del crimen organizado, así como del acoso y discriminación por cuerpos estatales, como la policía y la Fuerza Armada en El Salvador. Entonces, esas son como las líneas más fuertes en las que estamos trabajando ahorita como institución desde El Salvador. Excelente, Carly. Ahora tenemos la oportunidad con Estuardo. Muchas gracias, Dunia. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y pues qué mejor que puedan aprender y que puedan conocer un poco sobre el tema en alguien que ha vivido en carne propia el tener que emigrar y el verse obligado a salir de su país, ¿no? Como tú lo mencionabas, Dunia, yo fui obligado a salir de Guatemala en 2019 y estuve en la frontera entre México y Estados Unidos por un periodo de un poco más de 20 meses, tiempo en el cual tuve la oportunidad de formar un albergue para la comunidad LGBTIQ+, y en el cual brindamos pues servicios de vivienda, atención balanceada, acceso a médicos y medicamentos, y empezamos a crear, cuando yo formaba parte del albergue, empezamos a crear enlaces con organizaciones legales para los procesos de solicitud de asilo. Actualmente trabajo para una de esas organizaciones. Soy gerente de servicios para una organización en la frontera que presta servicios legales a todos los solicitantes de asilo de la comunidad LGBTIQ+ en la frontera sur de los Estados Unidos. Tenemos pues varias comunidades que son vulnerables y dentro de ellas tenemos a la comunidad LGBTIQ+, y también pues continúo con en el proceso del albergue, ¿no? Donde tenemos actualmente casi 50 personas albergadas. Sin duda que un trabajo titánico y con recursos mínimos. Así que vamos a hablar hoy sobre cuáles son esas razones por que las personas LGTBIQ+ huyen o son desplazadas de Centroamérica. Cuéntenos desde su viva voz y de su experiencia. ¿Por qué huyen? Comenzamos con Carlos. Buenísimo, gracias, Donia.
Bueno, para el tema de El Salvador, bueno, son varias causas que son hasta cierto punto estructurales en nuestra sociedad las que crean pues este desplazamiento interno y también una migración en busca de pues un refugio, un asilo a nivel internacional. Creo que el tema principal es, bueno, la causa principal es definitivamente el acoso y la discriminación y la persecución por parte del crimen organizado, pues específicamente las pandillas, que creo que afecta de manera general pues a la región. Quisiera también traer a mención un ejemplo bastante emblemático de una mujer trans que justamente buscó asilo en los Estados Unidos. Fue Camila Díaz, una mujer trans que amenazada por las pandillas buscó asilo en los Estados Unidos y que lastimosamente fue deportada nuevamente a El Salvador, y fue acá donde 3 agentes de la Policía Nacional Civil perpetuaron el asesinato de esa mujer trans. La golpearon hasta la muerte y luego pues tiraron el cuerpo en la carretera. Entonces es bastante preocupante porque las causas, aparte del crimen organizado, son también por el acoso de la Fuerza Armada en El Salvador. Son estos cuerpos estatales quienes de alguna manera discriminan más que todo en las zonas rurales a las personas LGBTIQ+, pero más allá del hecho de la violencia como tal, sabemos de que hay una exclusión y una desigualdad estructural hacia las personas LGBTIQ más en El Salvador, pero más sobre las mujeres trans, quienes según estudios tienen un grado de escolaridad pues alrededor del 9º grado. Sabemos que más del 50% de la población trans está en condiciones de desempleo o en un empleo precario. Entonces, esto obviamente crea la necesidad de buscar pues asilo y pues buscar una respuesta a esas necesidades a través de la migración en búsqueda pues de mejores oportunidades, por mencionar algunas causas, por supuesto. Muchas gracias, Carly, por darnos un panorama tan amplio sobre la situación que están viviendo las personas LGTBI en El Salvador. Continuamos con Estuardo. Desde mi punto de vista y agregando un poco a lo que Carly dijo, pues me gustaría como también hablar del común denominador que hemos visto en los solicitantes de asilo LGBTQ+, que vienen del Triángulo Norte y de algunos otros países más de la región, y es que podemos diferenciar de las personas fuera de la comunidad LGBTIQ+, que vienen muchas veces a causa de migraciones económicas o migraciones por falta de empleo, a migraciones que vienen por directamente el acoso, no solo de las pandillas y del crimen organizado, sino también por instituciones del Estado, que como todos sabemos, no solo no hacen nada por nosotros como comunidad, ¿no? Sino que al contrario nos acosan y nos persiguen. Entonces, es en el tema de la compañera que fue asesinada en El Salvador por esas 3 policías, es bien impactante saber que cuando un solicitante de asilo es perseguido por pandillas, la ley de asilo no lo protege, ya que las pandillas están declaradas como delincuencia común en nuestros países y la ley de asilo no protege delincuencia común. Y esto ha sido un gran problema, ya que muchos, como la compañera que fue asesinada en El Salvador, pierden sus casos y terminan siendo deportados a lugares donde van a correr estos riesgos, ¿no? A lugares donde son asesinados, donde son golpeados, donde son extorsionados. Y hay formas en las que podríamos organizarnos para educar, para enseñar, para compartir los procesos de asilo y que así las personas que lo necesitamos en realidad puedan saber qué es lo que deben de hacer y de qué manera podrían ellos verse protegidos con estos derechos que tenemos. Un punto esencial que es realmente pasar de una persona desplazada, de una migrante y al mismo tiempo persona desplazada, a pedir asilo o refugio.
Según información de la ACNUR y de la OIM, hay más de 70 países que han criminalizado las relaciones entre personas del mismo sexo y en algunos se castiga con la muerte. Otras han adoptado leyes que discriminan a las personas LGTBIQ+, o que las autoridades utilizan para perseguir, como los estatutos de decencia dentro de nuestros países. Voy a hablarles un poco sobre Honduras. La situación es similar o peor. Ustedes saben que Honduras es uno de los países con más expulsión de personas migrantes y en el último año han sido detenidos más de 300,000 hondureños en la frontera estadounidense, según información de Fronteriza. Ahora, háblenme un poco qué significa ser una persona refugiada LGTBI, porque, o sea, no solo es una persona refugiada cualquiera, sino que hay una connotación muy especial porque hay unas capas de discriminación distintas. Carly, y después Estuardo. Claro, creo que no es de desconocimiento de nadie de que ser una persona refugiada o solicitante de asilo no necesariamente garantiza una protección de los derechos humanos de las personas. En ocasiones, de hecho, con esta condición de refugiado, refugiada, refugiade, es cuando más se perpetran violaciones a los derechos humanos de las personas que están en búsqueda, pues justamente de una protección internacional. Eh, para una persona trans, por ejemplo, que no cuente con bueno, en El Salvador sabemos que no contamos con una ley de identidad de género en la cual podamos tener nuestros documentos acorde a nuestra identidad de género. Si buscamos asilo, por ejemplo, una mujer trans o un hombre trans, ya de por sí hay una burocracia, una dificultad para incluso poder accesar al trámite como tal por no contar con un nombre que nos identifique como mujeres trans o como hombres trans. Entonces, en todo el proceso pues, de asilo hay una vulneración de derecho bastante alto y en muchas ocasiones son estos países receptores de solicitantes de asilos en donde también se perpetran bastante violaciones a derechos humanos. Contamos nosotros con casos de personas que lastimosamente han sido retornadas al país a pesar de estar buscando asilo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde mencionan incluso eh, agresiones verbales, sexuales, incluso por parte de autoridades estatales, ya sea pues en el territorio mexicano o incluso en la frontera estadounidense. Entonces, ser una persona migrante, ser una persona LGBTI en búsqueda pues de asilo, creo que es sinónimo de una violación incluso aún más de derechos humanos que la misma que podrían estar teniendo en los territorios nacionales. Sumamente fuerte y a veces esas capas de discriminación y de abordaje no se miran con un lente mucho más amplio, sino que solo se ven de manera superficial. Estuardo, tú que estás ahí y que lo miras más de frente, cuéntanos cómo lo miras y cómo lo sientes. Pues, ¿qué es ser un solicitante de asilo LGBTIQ+. Sucede algo en relación al inicio del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos países, vemos muy pocos solicitudes de asilo, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, pero sí existen países que piden asilo, personas de algunos países que sí piden asilo en nuestros países. El común es Estados Unidos. Pero, por ejemplo, mientras te encuentras en el proceso en Estados Unidos, no tienes derecho a un permiso de trabajo ni acceso a salud pública. Entonces, desde un principio vienes sin poder trabajar de forma legal como solicitante de asilo y tampoco puedes hacer uso de servicios médicos que te permitan pues estar saludable o seguir el tratamiento para algunas enfermedades como el VIH, ¿no? Y es sumamente difícil porque a eso le agregamos la discriminación por ser LGBTQI+. Entonces, sin un permiso de trabajo, sin acceso a salud, más la discriminación, es una realidad a la que muchos se enfrentan al llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos. En el proceso que nosotros tenemos, donde ayudamos a ingresar legalmente al país a los solicitantes de asilo, ellos vienen y se enfrentan con una realidad que no esperaban.
ellos vienen y encuentran más discriminación, prácticamente se encuentran ilegales porque no tienen un permiso que les permita salir del estado, que les permita trabajar, y eso los frustra y los daña bastante. Hemos tenido casos, eh, hace casi 2 años tuvimos el caso de una chica que al enfrentarse a esta realidad y al saber que su proceso podía tardar más de 10 años y encontrarse en esa situación, tomó la terrible decisión de suicidarse, ¿no? Entonces, porque tampoco tenemos acceso a salud mental. El tema de ser solicitante de asilo, como lo decía Carly, es un momento en el que se nos vulneran más derechos aún, en donde estamos más expuestos porque tenemos que enfrentarnos a autoridades que no están capacitadas y que no saben de qué forma poder manejar esta situación individual como solicitantes de asilo. Totalmente un panorama bastante desalentador y sobre todo sabemos que la discriminación está ahí. Cuando hablamos sobre esa doble o triple discriminación que sufren las personas migrantes o personas desplazadas o personas que solicitan asilo o refugiadas LGTBI, ¿a qué nos referimos? Porque a veces la población no entiende, dice, ustedes son una población que ya tiene derechos, ¿qué más derechos quieren? ¿Cómo explicarles a las poblaciones cuáles son esas discriminaciones que se sufren por ser una persona LGTBI, migrante, refugiada, desplazada o solicitante de asilo? Claro, gracias, Dunia. Bueno, siguiendo con la línea de Estuardo, es importante siempre tener presentes la interseccionalidad de las violaciones de derechos humanos. Y creo que siempre al momento de responder a ese tipo de, de cuestionamientos, no por parte usualmente de grupos conservadores, hacerles conciencia de que la interseccionalidad es una realidad y que no podemos negar el hecho que, por ejemplo, un hombre cisgénero blanco estudiado, heterosexual, por ejemplo, va a contar con el mismo nivel de discriminación, por ejemplo, el acceso de empleo, que una mujer trans de color de la zona rural con un grado de escolaridad bajo. Entonces, hay ciertas características y ciertas condiciones que hacen que una persona LGBTIQ+ sea aún más vulnerada que otras personas. Y obviamente, si una persona LGBTIQ+ está en búsqueda de asilo pues toma la decisión de emigrar para una mejor oportunidad, es obviamente porque bueno, para comenzar su país de origen, pues obviamente no le pudo suplir esas necesidades que está buscando en el exterior, pero no podemos negar de que hay ciertas condiciones que hacen que las personas LGBTIQ+ sean más vulnerables aún. Entonces, al momento de, por ejemplo, eh, 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 ir en el camino, por ejemplo, que usualmente es el destino Estados Unidos, sabemos que en México hay una cantidad muy grande respecto a violaciones de derechos humanos para cualquier migrante como tal. A eso sumémosle que es una mujer trans, por ejemplo, que obviamente va a ser víctima de acoso sexual e incluso una violación sexual. Hubo un reporte por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, ACNUR, en donde hacían entrevistas justamente a personas LGBTIQ+, que estaban, creo que, transitando por México. Y creo que, bueno, no tengo el dato exacto ahorita, pero más del 50% mencionaba que fueron víctimas de acoso sexual y violencia sexual en el recorrido hacia Estados Unidos. Entonces, estas cifras son alarmantes y obviamente te confirman de que ser una persona LGBTIQ+ o ser una mujer trans implica una mayor vulneración a derechos. Ojo, no estoy diciendo que otras personas no puedan ser también vulneradas en sus derechos humanos también como personas migrantes, pero hay ciertas condiciones que te hacen todavía más vulnerable y es justamente acá donde la orientación sexual y la expresión de género crean esta mayor discriminación, ¿no? En el transcurso de la migración como tal. Gracias por hablar sobre un tema tan especial como es la interseccionalidad y realmente cómo nos afecta.
Estuardo, ¿qué nos dices tú? Y regresando un poco a este informe que Carly mencionaba, ella mencionaba que más del 50% de las personas de la comunidad LGBTIQ+ sufrieron de acoso o violencia sexual o agresión sexual durante su desplazamiento, ¿no? Y ese 50% es solo acoso sexual, no estamos hablando de otro tipo de crímenes, ¿no? Si agregamos la extorsión, si agregamos pues las agresiones físicas, las agresiones verbales, ese 50% aún aumenta más. Algo común que hemos visto y que yo he vivido y que yo viví en el proceso de desplazamiento es que los cárteles, el crimen organizado, nos identifican como personas más vulnerables y aprovechan de esto para pues abusar más aún de nosotros. A esto le agregamos la homofobia en las instituciones. Entonces tenemos por una parte que dentro del crimen organizado nos encuentran como personas vulnerables y al momento de que pedimos ayuda a las instituciones del gobierno, ya sea institutos de migración, ya sean Fuerzas Armadas como policía, como Guardia Nacional en algunos países, en lugar de ser unas víctimas, nos hacen creer que somos los que tenemos la culpa de que estas cosas sucedan. Entonces, la discriminación, el acoso, las agresiones vienen por ambos lados, ¿no? El que las instituciones no estén capacitadas, en el que culturalmente no seamos aceptados en muchos lugares todavía, afecta y vulnera nuestros derechos aún más que los de otras personas. Eso me hace pensar en entrevistas e investigaciones que he realizado a mujeres trans hondureñas y nicaragüenses, sobre todo mujeres trans hondureñas. Me contaban de que muchas de las discriminaciones que sufren estando en Honduras y que las obligan a salir es que muchas son utilizadas para la venta de droga. O sea, las pandillas se las identifican y dicen, es mejor tener a una mujer trans para que venda droga y es obligada a vender droga. No es que si tuvo la elección, es obligada. Y cuando no cumple los requerimientos de determinadas pandillas, tiene que salir huyendo si no su vida corre peligro. Esa es una de las tantas razones por las que emigran muchas mujeres trans de Honduras. Hay algo que me llama mucho la atención, es que también el trabajo como ustedes como activistas de personas LGTBIQ+, pero más en el tema migratorio también tiene sus consecuencias. ¿Qué han vivido por defender los derechos de las personas migrantes LGTBI? Claro, gracias, Dunia. Ser activista, pues, en derechos humanos de la población LGBTIQ+, en El Salvador y pues dado el contexto nacional y pues sociopolítico que estamos viviendo, en donde hemos tenido retrocesos inmensos en cuanto pues justamente al acceso de derechos fundamentales que como seres humanos deberíamos de tener, es sinónimo de algún tipo, bueno, de persecución definitivamente. Se nos trata de llamar detractores o detractores del gobierno, que somos como esta agenda oculta de la oposición, cuando realmente lo único que estamos haciendo es, pues, tratar de promover y defender nuestros derechos humanos. Entonces, ser una persona activista de la población LGBTIQ+, y ser parte de la población LGBTIQ+, ahora en el país es definitivamente sinónimo de persecución, de acoso, y de acoso por parte de instituciones estatales, definitivamente. Justamente, bueno, en las últimas semanas se han estado haciendo reportes de espionaje por parte del Estado hacia, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que justamente trabajan en el tema de derechos humanos. Han estado haciendo espionaje también a periódicos independientes que también de alguna manera investigan, pues, no ese tipo de violaciones. Entonces, definitivamente, pues, es sinónimo de ser, bueno, acosadas, ¿no? Acosadas y no solo también en el medio virtual, ¿no? En redes sociales, también en la calle de repente alguien te reconoce y te puede decir algo, te puede gritar algo o incluso agredir físicamente. Entonces,
la situación, pues para las personas defensoras de derechos humanos es también bastante preocupante, pues, especialmente porque en El Salvador no contamos, por ejemplo, con una ley de protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, también pues nos vamos en la colada, como decimos acá en el país. Gracias, Carly, por compartirnos. Tiene un precio defender derechos de LGTBI y un precio muy alto. Estuardo lo ha vivido. Y cuéntanos de esa experiencia y cómo lo has vivido y también te has repuesto, porque también del dolor nació una resiliencia. Y eso es lo que tú practicas actualmente. Pues en mi caso particular, personal, el pelear por mis mismos derechos, el intentar defenderme de una institución del Estado, me llevó a ser perseguido y podríamos decir que haber recibido un atentado de asesinato por parte de una institución del Estado me lleva a tener que huir por el hecho de hacer valer mis derechos, ¿no? Y durante todo el proceso entre el proceso de solicitud de asilo y la espera, el empezar a luchar por los derechos de más personas y empezar a recibir acoso luego de crimen organizado, entonces me hace ver que el precio que nosotros tenemos que pagar por pedir lo que nos pertenece o por luchar por nuestros derechos es grande, ¿no? El tener que estar siempre a la expectativa de que instituciones del Estado o que el crimen organizado esté tras de ti por lo que tú estás haciendo, no nos permite vivir tan tranquilamente. Mi situación actual es muy diferente, pero aún así me encuentro como una persona de interés para el gobierno, ¿no? Por el hecho por el trabajo que estoy haciendo. Entonces, el no tener derechos específicos o directos para activistas, lo hemos visto a lo largo de la historia, ha llevado a que muchos de nosotros o muchos activistas hayan sido asesinados, hayan sido perseguidos o que simple y sencillamente hayan parado su trabajo. Entonces también tenemos que pelear para que nuestros derechos o para que el Estado cumpla sus obligaciones de protegernos dentro de nuestro término de activistas. Sí, realmente cuando defendemos nuestros derechos fundamentales por ser quienes somos y cómo somos, significa perder esos miedos y nos volvemos completamente visibles. Visibles hacia todo tipo de ataques, de diferentes grupos y orígenes. Esto me hace pensar mucho y reflexionar sobre algo de lo que casi no se habla, pero que ustedes lo miran a diario, que es el tema de los migrantes LGTBI, niños y adolescentes y jóvenes. O sea, esta es otra mirada y capa de discriminación súper más fuerte. ¿Cuáles son los casos que han visto? Porque como hondureña conocí 3 casos de 3 niñas trans que realmente son impactantes. O sea, es algo que no tiene palabras, o sea, no hay palabras para describir la situación en que vive en México. Una de ellas logró, ya tiene su refugio, pero la otra no. Y sigue sufriendo y siempre estoy en contacto viendo, buscando formas. Pero ustedes que están ahí, ¿cómo lo miran? Porque es algo de lo que casi no se habla, pero que existe y también se invisibiliza. Totalmente de acuerdo contigo, Dunia. Pareciera que como sociedades tenemos la mentalidad o el pensamiento que una persona LGBTIQ+ decide serlo, quizás al cumplir los 18 años o la mayoría de edad, dependiendo pues del país en el que se encuentre, como, ok, cumplo 18 años, hoy quiero ser una mujer trans o me identifico como una mujer trans. Cuando sabemos que las identidades se forman desde la niñez. Entonces, primero que nada, hay que enclarecer que hay niñez y hay adolescencia LGBTIQ+ que necesita ser atendida en todos los niveles. Eso pues de forma general. Por otro lado, también hay obviamente niñez y adolescencia LGBTIQ+ migrante y en búsqueda de asilos. Como Concavis Trans hemos identificado
sí este tipo de poblaciones en búsqueda, pues obviamente de asilo, de refugio, de una protección, pero por suerte hemos contado con familias que han apoyado el proceso con la niñez y la juventud. Entonces, creo que al final, como Concavis Trans, no hemos dado en sí una atención directa a la niñez y adolescencia porque justamente contamos con una ley lepina que pues básicamente prohíbe que podamos trabajar directamente con la niñez y adolescencia. Para eso pues ya hay instituciones estatales encargadas pero como Concavis Trans al menos hemos tenido la suerte, ¿no? De acompañar a familias conformadas por niñez y adolescencia LGBTIQ+, en procesos obviamente pues de asilo, refugio, etcétera. De alguna u otra manera, eso también es invisibilizado por el Estado, porque no creo que no conciben todavía de que hay niñez y adolescencia justamente de la diversidad sexual y por consiguiente no contamos con los mecanismos legales para poder atender a esta población. Desde, por ejemplo, la educación, desde los centros escolares públicos, no hay una normativa que, por ejemplo, propicia la no discriminación dentro de los centros escolares, que usualmente es una de las causales por las cuales las personas LGBTIQ+ tienen una deserción escolar y pues por consiguiente más adelante pues puede terminar haciendo una migración. Entonces, creo que hay que hacer un llamado, ¿no?, a las instituciones estatales de nuestros países a tener pues un mayor cuidado y tener como esa sensibilización, ¿no?, hacia la niñez, porque sabemos de que ese tipo de traumas tienen una consecuencia que perdura pues para toda la vida y es necesario pues darle una atención integrada a esa problemática que tú mencionas, Tony. Gracias, Carly, por decirnos realmente algo que casi nadie habla, pero que existe. Estuardo, me imagino que en México y en la frontera es México-estadounidense, miras estos casos. En realidad sí, no hemos visto una gran cantidad de casos. De hecho, la frontera sur de los Estados Unidos, específicamente Texas, que colinda con ciudades como Matamoros, Reynosa, Camargo en México, por ser una de ser las ciudades más peligrosas fronterizas, bueno, y de hecho Matamoros está catalogado como en nivel de alerta 7 para los Estados Unidos, junto a países como Afganistán, Kazajistán, Irak, Corea del Norte, en peligrosidad. Entonces vemos que es un lugar súper peligroso. Incluso los mismos traficantes de personas temen llegar a estas áreas, ¿no? No hemos visto tantos casos de infancias LGBTIQ+, pero sí tenemos. Y hace 2 años, cuando yo llegué, de hecho, hice el proceso con una familia, mi proceso, y hice junto con una familia que tenía una niña trans de 13 años. Entonces, el tener que vivir en la calle por más de 20 meses, junto a 10, 12 mil personas de diferentes nacionalidades, de diferentes estatus, de diferentes formas, hacían que ella estuviera mucho más vulnerable, ¿no? Hacían que ella no tuviera oportunidades. Ella incluso no fue aceptada en una escuela en México para poder estudiar. Sus hermanitos sí, pero ella no. Afortunadamente, pues ellos ya están en los Estados Unidos continuando con su proceso de asilo, pero también tuvimos el caso de una niña trans, una menor no acompañada, que se entrega a las autoridades de los Estados Unidos solicitando asilo y la hacen dormir por más de 72 horas en una banca de concreto. ¿Por qué? Porque no tenían una habitación especial para ella y porque los albergues para menores de edad no la recibían por ser una niña trans. Entonces, esta institución del Estado decía que era culpa del gobierno porque no había un plan para niños, no culpa de ellos, siendo ellos que pertenecen al mismo gobierno. Luego de esto, esta niña trans fue enviada a un albergue para hombres. Y llamamos albergue a una prisión o correccional infantil, donde hay criminales de 18, 19 años, de 20 años, que aún son considerados menores de edad en los Estados Unidos, y comparten
pues celdas, comparten la vida con estas infancias LGBTIQ+. Entonces, en lugar de brindarles una protección, los exponemos a riesgos mayores, riesgos donde son acosados, donde son criminalizados. Y como es un tema del que no se habla, y si ampliáramos un poco más, podríamos darnos cuenta que la mayoría de niños asesinados en albergues en los Estados Unidos son guatemaltecos. Por venir de familias indígenas, por tener otra lengua, por verse físicamente diferentes, son asesinados dentro de las prisiones de Estados Unidos. Dentro de los albergues, donde son enviados para su protección, ¿no? Entonces, es un tema en el que hay que trabajar bastante, aunque sea un porcentaje mínimo de nuestra sociedad, existe y está más desprotegido. Sumamente lo que nos han contado ambos es duro y nos hace pensar cuál realmente es nuestro papel. Hablemos de ese papel que tiene la sociedad, porque esto no solo es exclusivo de las poblaciones diversas, es mucho más allá. A nivel de las instituciones gubernamentales de cada uno de nuestros países en Centroamérica y en México, Estados Unidos. Cuéntenos cómo miran de alguna otra manera qué ha sido la administración del presidente Biden y qué podría ser más para ayudar a las poblaciones LGTBI, migrantes, refugiadas y las que están en solicitud de asilo. Claro, cuando el presidente Biden pues tomó posesión de la presidencia, él en su discurso explícitamente mencionaba el apoyo a nivel pues internacional justamente de la protección y defensa de derechos de poblaciones vulnerables como poblaciones LGBTIQ+. Eh, a nivel nacional, creo que lo vemos de cierta manera como una esperanza de saber que contamos con el apoyo, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. Contamos con el apoyo al menos para continuar con la defensa y la promoción de nuestros derechos fundamentales. La Unión Europea, específicamente pues España, Alemania, son quienes pues más cooperan al menos a nivel nacional en ese tipo de temáticas. Y por supuesto Estados Unidos a través de USAID y de otras pues organismos internacionales. En nosotros sí vemos bastante desafiante el tema, bueno, el fundamentalismo religioso que tenemos no solo a nivel de El Salvador, sino pues regional, porque al final no solo se trata de una cultura, de una mentalidad, sino que estos grupos fundamentalistas tienen un poder y tienen un poder político bastante fuerte al momento pues de ingerir en las políticas públicas. Sabemos por lo menos en El Salvador que hay iglesias que son financistas, por ejemplo, de ciertos partidos políticos, justamente el partido político que está ahora en el poder fue financiado, por ejemplo, por el Tabernáculo Bíblico Bautista, que es una iglesia bastante fuerte acá en el país, de corte cristiano protestante, ¿no? Pero al final, pues sigue siendo una institución que hasta cierto punto vulnera derechos de nuestras poblaciones. Entonces, aunque contemos con el apoyo de la comunidad internacional y podamos contar de alguna manera con el financiamiento, pues para poder seguir trabajando en ese tipo de temáticas, vemos que hay una resistencia por parte de las autoridades que están en el poder. Entonces, al final es como nadar en contracorriente, como dice el dicho acá en el país, ¿no? De que por más intentos que hagamos, si no hay una voluntad por parte de las instituciones pertinentes, muy difícilmente pues, va a haber un avance efectivo y sustancial para poder cambiar la realidad, ¿no? Mencionaba anteriormente que en tema de, de, de avance en ese tipo de derechos hemos tenido todo lo contrario, hemos tenido retrocesos. Sabemos de que la actual Asamblea Legislativa archivó, por ejemplo, la ley de identidad de género que había sido trabajada por muchos años por parte de la población, por parte de la sociedad civil, fue archivada.
Otros temas bastante importantes como la despenalización del aborto por las 4 causales también fue archivada y de forma explícita, ¿no? Los funcionarios públicos dicen como el matrimonio es entre un hombre y una mujer, Dios aquí, Dios allá, etcétera. Entonces, estamos viendo cómo los grupos conservadores están ganando fuerza en la región, diría yo, y es bastante desafiante, ¿no? Ver qué mecanismos se pueden implementar para contrarrestar esta fuerza, ¿no? Que está ganando la ultraderecha, los grupos conservadores, y que al final lo que hacen es, pues, incrementar la vulneración a los derechos humanos de poblaciones vulnerables. Me llamaba la atención algo que mencionaba Estuardo respecto a poblaciones indígenas, y es justamente acá donde entra la interseccionalidad. Imaginémonos el caso, por ejemplo, de una mujer trans indígena en Guatemala, por supuesto, porque acá en el país, a pesar que contamos con población indígena, no es tanto como en Guatemala. Una mujer trans, indígena, migrante, y por supuesto que todas estas condiciones van a resultar en una mayor vulneración de derechos humanos. Entonces, creo que es importante mantener siempre, ¿no?, en mente la interseccionalidad y no solo velar desde nuestra perspectiva. Obviamente, yo sé que la temática es poblaciones LGBTIQ+, pero sabemos de que hay otro tipo de poblaciones que son de igual forma vulneradas, como por ejemplo las personas con discapacidades, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes. Entonces, siempre tener en cuenta ese sentido de empatía, y que aunque tal vez no formemos parte de este grupo, siempre podamos apoyar y alzar la voz, pues, para poder pronunciarnos ante las violaciones que se puedan presentar. Gracias, Carly. Te escuchamos, Estuardo. En relación al presidente Biden, cuando ellos estaban en campaña electoral, hicieron viajes hacia la frontera específicamente con el tema de migración, ¿no? Tenemos a Jill Biden, la esposa del presidente, tomándose fotos con nosotros en el campamento, dándonos de comer y ofreciéndonos que iban a acabar con el MPP o el programa Quédate en México de la administración de Donald Trump. Y lo usaron para ganar votos, y cumplió al momento de quitar el MPP durante los primeros 100 días de su gobierno. Después de los 100 días y a partir de este lunes recién pasado, el MPP fue establecido nuevamente y las personas están siendo devueltas hacia México, rompiendo con el derecho de no devolución, ¿no? Creo que fue solo un tema político. De verdad, estamos muy decepcionados. Nosotros trabajamos muy de cerca con la administración, muy de cerca con las mesas de transición, con las personas encargadas del tema de migración de la administración de Biden, y ahora se voltean y vuelven a dejar el tema de migración como algo que no es de su incumbencia, como el que simplemente tienen que bloquear las fronteras y no permitir, y que México en todo caso se encargue de esto, ¿no? Que se encargue de las personas vulnerando derechos, violando estatutos internacionales, y de hecho cuando la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en Guatemala, fue muy clara en su mensaje de decir no migre, no vayan, diciéndonos no ejerzan su derecho. Entonces, creo que las sociedades civiles debemos de continuar peleando por estos derechos de migración, derechos de seguridad, derechos no solo en nuestro país, sino también en los países que están comprometidos a esto, ¿no? Son convenios internacionales que deberían de ser respetados por cada uno de los países que están en esos convenios y que no lo están haciendo. Entonces, como lo decía Carly, estamos hablando de población LGBTIQ+, pero también hay otras comunidades, hay otros grupos vulnerables a los cuales se les está vulnerando estos derechos, y deberíamos de enfocarnos a eso, ¿no? Eso es nuestro trabajo como organizaciones civiles. Gracias, Estuardo. Carly. Sí, nada más quisiera abonar
a lo que comentaba Estuardo, y es algo que, bueno, pareciese que cuando están en campañas políticas, obviamente hacen promesas que al final no cumplen y pensamos que eso solo pasa en países de nuestra región, ¿verdad? Pero vemos que también sucede en países occidentales o países desarrollados, y realmente es una pena porque justamente el presidente Biden, pues en su campaña política, hizo promesas respecto a reformas migratorias que se esperaban pues beneficiar a millones de personas que están indocumentadas. También pues se esperaba que fueran, que la política migratoria fuera no tan, bueno, brutal, por así decirlo, como en la administración Trump. Pero vemos de que no hemos podido retroceder, por ejemplo, con el programa Quédate en México, que es justamente el que mencionabas tú. Entonces es bastante curioso y bastante preocupante, pues por supuesto, de que no se cumplan esas promesas y que les afectados, pues obviamente son justamente las poblaciones más vulnerables. Creo que al final el tema migratorio en los Estados Unidos, más allá de tratarse de un tema obviamente de derechos humanos, que debería de prevalecer el tema de derechos humanos, es un tema político, porque justamente como mencionaba, no podemos negar el avance de las ultraderechas, de los grupos conservadores, que no solo hay pues, en la región centroamericana, sino por supuesto en Estados Unidos, que hasta cierto punto tienen un peso bastante fuerte al momento pues, de ver ese tipo de políticas migratorias, porque sabemos que a esos grupos conservadores nunca les ha parecido bien el tema migratorio, nunca les ha parecido bien el tema de pues de dar apertura, ¿no? A personas que necesitan algún tipo de asilo. Entonces, creo que es como importante, ¿no? Que siempre prevalezca el tema de derechos humanos antes que cualquier otra cosa, pero en la práctica vemos de que tiene más peso el tema político. Y también, y traigo eso a mención porque justamente en El Salvador es curioso que el actual presidente, Nayib Bukele, tiene fotos con población LGBTIQ+, con la bandera del orgullo, cuando estaba haciendo su campaña política hace 5 años, cuando bueno, todavía era de hecho alcalde de San Salvador, y ahora que está en el poder es el mismo que es, él es mismo con su administración quien está perpetuando toda esa ola de violencia o el no acceso a derechos humanos fundamentales a poblaciones LGBTIQ+. Entonces es como, ¿qué pasó, amiguitos? ¿No? Como el meme ese de Barney. ¿Qué pasó, amiguito? O sea, tú estabas hace 5 años apoyándonos por votos, obviamente, por votos. Y cuando ya estás en el poder, no haces lo que prometes. Y es justamente lo que pasó en lo que está pasando con la administración Biden, que durante pues, la campaña, como lo mencionaba Estuardo, se prometieron un sinfín de cosas, pero ya ahora que están en el poder es como que hacen caso omiso, ¿no? De lo que en algún punto, pues, prometieron. Sumamente fuerte y me hace reflexionar un poco lo que acabamos de vivir recientemente aquí en Honduras, las elecciones. El presidente Hernández hizo una serie de pronunciamientos públicos donde denominó claramente a las personas defensoras de territorio, a las personas LGTBI y también a las personas, a las mujeres que buscan el derecho a decidir como personas no gratas o personas que no valoran la independencia. Y muchas cosas más, calificativos que son llamados de odio. Carly hizo un tema muy esencial, habló sobre el tema de los antiderechos, sobre esa discriminación basada en perjuicio, esos discursos de odio pronunciados por las personas que están de la ultraderecha y el tema de los antiderechos, porque al final esto trata de temas esenciales y son temas de derechos humanos. Los derechos de la población LGTBI también son derechos humanos. No los debemos de olvidar y no digamos cuando son personas migrantes. Quisiera saber si hay algunas preguntas del público porque ya por parte del equipo de Visibles. Bueno, si no, nos van a avisar porque yo no he visto el chat. Pero si no es así, quisiera, bueno, si no es así, ok. Estuardo. Creo que Okay. sí hay preguntas, Dunia, perdón. Veo que están poniendo en el chat que sí En el hay chat, preguntas. perdón, ok.
No había visto el chat. Ay, lo siento. No te preocupes. Bueno, hola, dice. Vivo en Guatemala y mi pareja y yo estamos sufriendo de acoso en nuestra casa. Nos rayan las paredes, nos tiran la basura, nos echan huevos y nos dejan mensajes homofóbicos y amenazan de muerte. Tenemos visa y pensamos irnos a solicitar asilo a Estados Unidos. No sabemos quiénes son y lo atribuimos al crimen organizado o maras. Pero me preocupa lo que dijo el panelista. Dice que en Estados Unidos toman las maras como delincuencia común. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo no me puedo preparar de la mejor forma? Creo que esta pregunta va para Estuardo. Totalmente. Creo que lo mejor sería estudiar su situación y buscar más opciones. Desafortunadamente, en mi momento, yo no conocía de estas opciones. Yo, de hecho, ni siquiera sabía sobre mi derecho de asilo. Yo lo aprendí hasta que ya lo estaba viviendo y no me di cuenta que hay otras opciones donde es más fácil, donde tenemos más derechos y que hay países específicamente que nos podrían ayudar en estas situaciones de delincuencia común como las pandillas. Entonces, sí sería una muy buena opción que ellos, si están viviendo todo esto, que lo documenten, que traten de llevar la mayor cantidad de pruebas posibles y acercarse a las autoridades encargadas, ACNUR o OIM, para que tengan un consejo legal directo y que puedan buscar una opción específica para ellos. Aquí hay otra pregunta de Bella Machado. Yo tengo una pregunta. ¿Quién decide mandar a las personas a los albergues? Creo que se refiere a las personas LGTBI y a qué albergues. O sea, creo de que ella se refiere cuando ya cruzan la frontera. ¿O no? ¿O antes? Sí, muchas veces lo que sucede, por ejemplo, en el programa Quédate en México, es que las personas llegan a la frontera en Estados Unidos, piden el asilo y son devueltas a México, a la calle. Entonces hay organizaciones de sociedad civil que se encuentran organizadas, identifican a grupos de personas vulnerables y las pueden coordinar a los albergues. El problema es la sobrepoblación en los albergues, ¿no? Por ejemplo, en Matamoros, Rainbow Bridge, que es mi albergue, es la única organización LGBTIQ+ en toda la ciudad. No hay otra. No hay otra que se encargue de nada más. No hay ninguna organización LGBTIQ+ en Matamoros. Somos los únicos. Entonces, nuestra capacidad también es limitada, no podemos ayudar a todos y tenemos personas que terminan viviendo en la calle. En el hecho de los Estados Unidos, en algunos momentos que son enviados a albergues, son centros de detención. Ellos le quieren llamar albergues, pero son centros de detención mientras esperan su proceso de deportación. Para esos que son enviados, su proceso de remoción, como les dice. Pero más que nada quien decide o quien puede buscar un albergue son las mismas personas y ellos logran contactarse con algunos otros y ya pueden ir a un albergue. Pero en el tema de Estados Unidos son albergues o centros de detención para deportación. Muchas gracias por darnos este panorama tan esencial, preguntas tan básicas que eso me hace pensar que deberíamos de crear una memoria bien práctica para los migrantes LGTBI, que no sé qué hacer, qué no hacer, y estas son preguntas esenciales. Esta pregunta va para Carly. Quería saber si en El Salvador se está logrando crear conciencia sobre la identidad de género. Okay. Bueno, antes de contestar a la pregunta, me gustaría nada más abonar a algo que mencionaba Estuardo, y es el hecho de llamar albergues a centros de detención o a lugares que no cuenten con el mínimo estándar tal vez de comodidades o que respondan justamente a personas humanas como tal. Yo quería mencionar que como Comcavis Trans actualmente tenemos un refugio o un albergue para personas víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. Y cuando se acercaba, pues uno de nuestros cooperantes nos felicitaba porque hemos adecuado el espacio para que sea justamente usado por personas, ¿no? Y pues hay incluso consolas de videojuegos para los niños, bueno, para la niñez. El lugar está muy bonito, entonces creo que incluso en esa parte a veces las autoridades estatales dejan mucho que desear porque esos centros de detención o albergues parecen que fueran cárceles. Y hemos visto incluso fotos e imágenes que circulaban en diferentes periódicos, ¿no? De ese trato
inhumano, ¿no? Que a veces se les puede dar a personas que ya por sí están siendo víctimas de diferentes violaciones a derechos humanos, como por mencionar alguna condición, personas migrantes, y toparse en estos espacios que son fríos, sólidos, como si se tratara de nuevo como una cárcel. Entonces es bastante preocupante y creo que es algo que debería de tomarse en cuenta. Ahora, respondiendo a la pregunta, creo que en El Salvador se está avanzando poco a poco en el tema de sensibilización, y esto es gracias pues obviamente al trabajo de organismos internacionales y también organización de la sociedad civil. Creo que dado el contexto que estamos viviendo en El Salvador, donde podemos palpar, ¿no?, esta violación a derechos humanos hacia poblaciones LGBTIQ+, ha sido un motor y ha propiciado para que las personas de alguna manera crean conciencia, tomen el interés de investigar un poco más acerca de ese tipo de temáticas. Entonces, yo sí creo que vamos avanzando en ese tema, al menos de una conciencia, de una empatía, de un empoderamiento, incluso por parte de la misma población LGBTIQ+, porque solía pasar que una persona podría pues identificarse, esa zona de confort, pero ahora que estas perpetuaciones de violaciones hacia nuestros derechos o limitaciones a este awakening, ¿no? Te hemos perdido, no sé si solo soy yo, pero creo que tiene problemas de Creo que tiene señal. problemas con su red. ¿Carly? Sí, sin duda alguna. Ya finalizando, mientras se conecta Carly de nuevo. Oh, Carly, ha vuelto, qué bueno tenerte presente. Tuvimos un pequeño problema técnico acá en la oficina. Bueno, ya solo para cerrar, creo que sí ha habido un avance y este avance se debe, pues, lastimosamente, de derechos humanos que han habido últimamente, pues, hacia nuestra población en el país. Gracias, gracias por responder y hacer tan amplio una respuesta. Nos pregunta René López. Me gustaría saber algunas recomendaciones para atender a la población LGTBI migrante. Estuardo, si nos apoyas. Ok, algunas recomendaciones para atender a la población. Podríamos decir, primero, crear espacios de información, ¿no? Como tú lo decías, Dunia, decir qué deben y qué no deben de hacer. Muchas, más que nada comunidad trans, he visto que ellos creen en un proceso de entrega, como le llaman, y es que se entregan a las autoridades en una frontera para pedir asilo. Desafortunadamente eso es un delito. Ellas entran cometiendo un delito, lo cual puede afectar gravemente sus casos de asilo en el futuro. Mientras que sí existen procesos para llegar a una frontera y poder pedir este asilo, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes y por lo cual he estado luchando durante mucho tiempo es que hayan espacios de información en cada albergue, en cada institución que reciba migrantes. Obviamente, los servicios de alimentación, de necesidades básicas son muy importantes, ¿no? Y eso está sobreentendido que lo necesitamos. Pero creo que específicamente hablando de personas migrantes, es como el educar un poco sobre nuestros derechos y sobre los procesos para hacerlos valer. Nos dice Cristian Borges. Charlie, con el cambio de gobierno en El Salvador, Carly, perdón, con el cambio de gobierno en El Salvador, ustedes han retomado el tema de la ley de identidad de género, que ya han trabajado y han sido reconocidos los avances antes del gobierno de Bukele.
Ok, gracias. Sí, bueno, justamente la primera propuesta de una ley de identidad de género fue presentada y fue presentada en la gestión anterior. Mientras estaba todavía, digamos, en proceso de una revisión o de un estudio, fue enviada al archivo por parte de la actual administración. Ante esta acción, lo que pues se hizo desde la sociedad civil fue justamente pues hacer presión, ¿no? Para que pues pudiese al menos estudiarla, porque la justificación que dieron es que esta iniciativa no respondía como a la actualidad o no respondía a las necesidades actuales. Entonces es como, ¿cómo es que mis derechos humanos, cómo es que el acceso a derechos humanos fundamentales no van a estar siendo importantes, ¿no? Y que se manden al archivo como que se tratara de algo no relacionado a derechos humanos? Y para el marco del Día Internacional contra la homo-lesbo-transfobia, el 17 de mayo, se presentó otra iniciativa de ley siempre pues encaminada a la identidad de género y fue nuevamente archivada. Entonces, por el momento sí nos hemos quedado como en un stand-by porque sabemos que no hay voluntad alguna por parte de la actual Asamblea Legislativa, que tiene pues la mayoría de espacios ocupados pues por el gobierno oficial. Por otro lado, sí, en gobiernos anteriores hubieron avances pequeños, pero existieron. Por ejemplo, se había creado la Secretaría de Inclusión Social, que era pues justamente esa secretaría que se encargaba, ¿no? de velar por el cumplimiento de la no discriminación, al menos dentro de instituciones estatales. De igual manera, se contaba con un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo número 56, que prohibía cualquier tipo de discriminación en base a orientación sexual, expresión de género, identidad de género, dentro de instituciones estatales. Sin embargo, en la actual administración se disolvió esa Secretaría de Inclusión Social, que había sido pues un avance, ¿no? Un avance para nuestra población. Ahora contamos con una pequeña referencia institucional dentro del Ministerio de Cultura, que realmente en la práctica no están haciendo absolutamente nada en pro de nuestros derechos humanos. Y dado que se disolvió esa secretaría, el decreto ejecutivo quedó pues básicamente sin vigencia. Entonces es bastante lamentable ver cómo los pequeños avances que se habían logrado ahora ya son inexistentes, y pues vamos, como lo he mencionado en todas las sesiones, que vamos en retroceso lastimosamente en El Salvador. Eh, Comparto una opinión de René. Dice, aquí en Tijuana estamos trabajando y apoyando los campamentos migrantes en el Chaparral. Nos vamos a despedir, así que comenzamos con Estuardo. ¿Qué les quieres decir a la población para que no lo olvide después de esta magistral foro? Pues primero a las personas que en algún momento puedan verse obligadas a migrar, que estudien sus opciones, que traten de hacerlo de la mejor manera. Es un derecho para nosotros y tenemos que hacer valer ese derecho. No estamos cometiendo un delito. Entonces, si lo evaluamos, si tenemos un plan, podemos hacer valer nuestro derecho. Y luego para todas las organizaciones de sociedad civil, los estados, pues que sigamos luchando por nuestros derechos, que sigamos exigiendo y sigamos yendo hacia un mejor camino para las comunidades LGBTIQ+ y comunidades vulnerables. Gracias, Estuardo. Carlos. Gracias. Quisiera hacerles tal vez un llamado a todas las personas participantes o a personas que en algún momento puedan ver esta grabación, de que siempre tengamos presente el hecho de que somos seres humanos y que por consiguiente merecemos el acceso pleno a todos los derechos humanos fundamentales que pues deberíamos de gozar a pesar de tener una condición de orientaciones o identidades de género diversas. Entonces, hacer un llamado a mostrar siempre la empatía por las personas,
a alzar la voz por las personas que tal vez no pudieron hacerlo o que no lo pueden hacer. Y definitivamente pues un llamado a las instituciones estatales y responsables o titulares de obligaciones, ¿no? A que cumplan su rol y que lo hagan desde una perspectiva justamente de derechos humanos. También concuerdo con lo que mencionaba Estuardo, que si en algún momento nos vemos en la necesidad de migrar o de buscar asilo, que ocupemos las herramientas que tenemos hoy en día como el Internet y hacer una investigación exhaustiva para saber cuál es la mejor opción que nos pueda, que pueda responder a nuestras necesidades particulares. Ya lo mencionaba Estuardo, que lastimosamente Estados Unidos, que ha sido como uno de los países con más recepción de migrantes, no es, digamos, la mejor opción y que usualmente es la primera opción que países del Triángulo Norte pues buscan. Entonces hacer una investigación exhaustiva y más de una investigación buscar un asesoramiento con instituciones pertinentes. Por ejemplo, ACNUR sabemos que cuenta con un programa de reubicación para personas que están en situaciones de vulnerabilidad y de extrema violencia. Entonces, no lanzarnos así por así, porque como ya hemos explicado en el transcurso de este conversatorio, ya por ser personas LGBTIQ+, somos vulnerables y si nos inculcamos, ¿no? en un aspecto migratorio, podemos ser aún más vulnerables. Entonces, es importante siempre pues hacer esta investigación previa a buscar cualquier tipo de refugio o asilo en el exterior. Gracias, Carly. Gracias, Estuardo. Gracias a Visibles por crear este espacio que realmente miramos que las realidades que vivimos en el norte de Centroamérica son muy similares, al mismo tiempo distintas, pero similares. Y que gracias a este espacio, pues estamos hablando de un tema que está ahí, que está pasando y que muchas veces no logramos visibilizarlo. Me despido con estos últimos mensajes de Bella Machado. Muchas gracias por el tiempo a todos. Es muy agradable tener foros para aprender sobre las opciones que tenemos y la realidad de nuestra comunidad. Gracias, Bella. Y Alex dice, Alex Córdoba nos habla sobre, nos deja sus datos. Bueno, creo de que mañana, aquí nos van a presentar, hay otra. Continúa la serie de foros de Centroamérica LGTBI y ante el autoritarismo, ciudadanía y diversidad. Creo que está el equipo de Visibles para presentar más detalles. Va a estar Dani, Eric Ortiz, Yasuri y Daniel Villatoro en este foro tan importante, así que por favor inscríbanse los que todavía no lo han hecho. Es muy importante estos espacios ya que son muy únicos en la región, y si nosotras, nosotros y nosotras no nos empoderamos y hablamos sobre estos derechos, nuestros derechos prácticamente pasan invisibles. Gracias a Visibles por el espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Pues sí, mañana voy a estar moderando esta conversación. Una de las principales problemáticas que hemos visto es esta tendencia autoritaria de nuestros gobiernos en Centroamérica y cómo se están reduciendo los espacios cívicos, los espacios para defender derechos. Entonces vamos a hablar de eso con Eric Iván Ortiz del Colectivo Normal de El Salvador, con Yatsuri Potoy Ortiz de la Mesa de Articulación en el Exilio de Personas Nicaragüenses LGBT en Costa Rica, y conmigo de Visibles, y vamos a estar hablando sobre estas tendencias. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos también a las 11 de la mañana y muchas gracias a Dunia, Estuardo y Carly por una conversación tan interesante, profunda y sobre todo por resolver dudas reales que tenemos muchas personas ante las situaciones que vemos en nuestra región. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos, un gran abrazo.